Bienvenidos a este espacio de reflexión, un lugar donde las historias nos recuerdan que, incluso en la más profunda oscuridad, hay una luz esperando para guiarnos. Hoy compartiremos un relato sobre la pérdida, la soledad y cómo el plan de Dios, a menudo incomprensible para nosotros, siempre nos conduce a un propósito mayor. Antes de comenzar, si sientes que este mensaje puede traer consuelo a alguien más, te invito a compartirlo. Al hacerlo, no solo compartes una historia, sino que te conviertes en un portador de esperanza. Tu apoyo, al suscribirte a nuestro canal, nos permite seguir tejiendo estos relatos que sanan el alma. Que Dios bendiga tus manos y tu corazón por ayudarnos a difundir su luz. A veces, la vida se quiebra en el más absoluto silencio. Un día, simplemente abres los ojos y descubres que aquello que hacía tu mundo un lugar hermoso, cálido y seguro, ya no está. Esa fue la realidad que golpeó a don Elías, un abuelo que lo había tenido todo: amor, una compañera de vida, un hogar lleno del eco de las risas. Su vida era un pequeño paraíso tejido con hilos de rutina y afecto. Cada mañana despertaba no con la alarma de un reloj, sino con el aroma del café que su amada esposa, Elena, preparaba mientras tarareaba las mismas canciones de su juventud. Él siempre bromeaba, diciendo que esas melodías tenían un poder especial. Contigo, mi amor, hasta el silencio canta, le decía. Y ella, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, fingía no escucharlo. Vivían en una casita sencilla, pero su verdadero tesoro era el jardín y el pequeño invernadero que cuidaban juntos. A ella le apasionaban las flores de colores vivos, a él, los tomates robustos y rojos. Era un equilibrio perfecto, una danza silenciosa de dos almas que se entendían sin palabras. Caminaban del brazo entre las plantas, comentando cuál flor brotaría primero o qué maceta necesitaba un poco más de sol. En esos momentos, el silencio no era vacío, era compañía. Por las tardes, compartían un té mientras veían el atardecer. Elena solía decir que cada puesta de sol era un recordatorio de que Dios pinta el cielo de una forma nueva cada día, para que nunca olvidemos que la vida no debe caer en la rutina. Y en esos pequeños detalles, la taza tibia entre las manos, la conversación suave, los pasos lentos caminando juntos, don Elías encontraba un sentido profundo a su existencia. No necesitaba más, no buscaba más. Sentía que Dios ya le había regalado la plenitud del mundo en la sonrisa de su esposa. Pero la vida, en su infinita sabiduría, a veces nos regala instantes perfectos para luego enseñarnos el verdadero valor que tenían. Y el instante perfecto de don Elías se llamaba Elena. La vida no siempre avisa cuando está a punto de cambiar su rumbo. Un día, Elías despertó y la melodía de su esposa ya no llenaba la casa. No hubo un estruendo, ni largas despedidas. Solo un silencio denso, pesado, que parecía nacer de cada rincón y clavarle un puñal en el alma. El sillón donde ella tejía seguía ahí, con una manta a medio terminar, esperando unas manos que nunca volverían. La taza que usaba cada mañana permanecía en la mesa, limpia pero dolorosamente vacía. Su perfume aún flotaba en la ropa colgada detrás de la puerta. Ella ya no estaba. Y cuando una persona se va, no solo desaparece su cuerpo, se lleva consigo todo el universo que construyeron juntos. Los pasos de don Elías se volvieron lentos, arrastrando el peso de una vida entera. Cada rincón de la casa le susurraba su nombre, pero ninguna voz respondía. Sus hijos, inmersos en sus propias vidas, llamaban de vez en cuando. Sus palabras eran cariñosas pero rápidas: «Papá, ¿cómo estás? Iré a visitarte pronto». Pero ese pronto parecía un horizonte que nunca se alcanzaba. Y él, para no ser una carga, siempre respondía lo mismo: «Estoy bien, hijo, no te preocupes». Pero la verdad era otra. El invernaje,
Antes un santuario de vida compartida, ahora se sentía inmenso y desolado para un solo corazón. Las plantas seguían creciendo, pero él sentía que se marchitaba un poco cada día. Su hogar se había convertido en una casa silenciosa, un museo de recuerdos. Comer solo era un acto casi insoportable. La silla vacía frente a él era un recordatorio constante de su pérdida. El hambre que sentía no era del estómago, sino del alma. Noche tras noche, miraba al cielo y preguntaba con un nudo en la garganta, Dios, ¿por qué me dejaste tan solo? No sabía que la respuesta ya estaba en camino, y que llegaría en la forma más inesperada para cambiar su vida por completo. Una mañana gris, mientras don Elías intentaba sin ganas calentar un poco de sopa, escuchó un golpe suave en la puerta. No esperaba a nadie. Hacía mucho tiempo que nadie llamaba a su puerta. Pensó que sería un vendedor o un error. Caminó sin prisa, porque ya nada en su vida parecía tener urgencia. Al abrir, se encontró con un niño de unos 7 años. Era delgado, con la ropa gastada, pero sus ojos brillaban con una luz que era difícil de ignorar. Sostenía una caja de galletas caseras y le sonrió como si lo conociera de toda la vida. «Señor, ¿le gustaría comprar una galleta?», preguntó con una voz tímida pero firme. «Estoy juntando dinero para comprar una bicicleta». Elías frunció el ceño. No estaba de humor para visitas, y menos para historias que le sonaban a un truco. «Una galleta», repitió mirando la caja con indiferencia. «¿Cuánto cuesta?». El niño mencionó un precio simbólico. Don Elías buscó unas monedas en su bolsillo y, con un gesto rápido, tomó una sola galleta. «Aquí tienes». «Gracias». «¿Quiere que le deje otra?», insistió el niño, como si buscara una excusa para quedarse un momento más. «No, mijo. Con esa es suficiente», respondió Elías, ya cerrando la puerta. El niño asintió, le dedicó otra sonrisa y se fue caminando calle abajo, con pasos que parecían llevar un peso mayor que el de su pequeña edad. Para don Elías, fue un encuentro sin importancia. No imaginó ni por un segundo que aquel niño volvería, ni que ese suave golpe en la puerta era la primera grieta en el muro de soledad que había construido alrededor de su corazón. Al día siguiente, el niño volvió. Y al siguiente. Y al otro. Se convirtió en una rutina. A veces, Elías lo encontraba en la reja del jardín, observando las flores. «Tiene flores muy bonitas», le dijo una vez. Otra tarde, lo encontró asomando la cabeza por la puerta del invernadero. «¿Puedo pasar, señor Elías?». Sorprendido de que supiera su nombre, Elías le preguntó cómo lo sabía. «La señora de la tienda me dijo. Le conté que usted me compraba galletas y ella me dijo, ah, ese es don Elías, vive solito por allá». La palabra solito, dicha con la inocencia de un niño, le atravesó el orgullo. Para Elías, esas visitas se volvieron una molestia. Sentía que el niño interrumpía su duelo, que lo distraía de su dolor, y quizás eso era lo que más le incomodaba. Una tarde, harto de la situación, decidió ponerle fin. Cuando el niño llegó, Elías sacó de su bolsillo un billete, mucho más de lo que valían todas las galletas juntas. «Toma», le dijo con voz seca. «Llévate esto y no hace falta que vuelvas. Ni mañana, ni pasado, ni nunca». El niño se quedó inmóvil. Sus ojos grandes y brillantes parecieron apagarse de golpe. «Pero yo no vengo solo por el dinero», susurró. «Igual, tómalo. Te servirá para tu bicicleta». El niño apretó los labios y negó lentamente con la cabeza. Bajó la mirada y confesó con un hilo de voz, «No estoy juntando dinero para una bicicleta». Elías lo miró, confundido.
Entonces, ¿por qué inventaste eso? El pequeño tragó aire, como quien reúne valor para decir algo demasiado pesado. Porque no quería dar lástima, dijo, con la voz temblorosa. Mi mamá está muy enferma. Dicen que pronto se irá al cielo y ya no puede trabajar. Los vecinos nos ayudaron con comida, pero solo nos dieron estas galletas. Las vendo para poder comprar algo más para comer. ¿Y tu papá?, preguntó Elías, casi en un susurro. El niño simplemente negó con la cabeza. No lo conozco. El silencio que siguió fue profundo y revelador. Por primera vez, don Elías dejó de ver a un niño insistente y vio a un pequeño guerrero luchando solo contra un mundo demasiado grande. Esa noche, la casa se sintió más silenciosa que nunca. Don Elías se sentó en el sillón donde su esposa solía tejer. Las palabras del niño resonaban en su mente. Miró las fotos familiares, los recuerdos de una vida plena. Y por primera vez en meses, no sintió enojo hacia Dios, sino una profunda vergüenza. Había pasado todo este tiempo preguntándole a Dios, ¿por qué me dejaste solo? Pero esa noche, entendió. La vida había sido inmensamente generosa con él. Había amado y había sido amado. Tuvo un hogar, hijos, una vida completa. Su dolor era real, sí, pero nacía de la abundancia que había perdido, no de la carencia. Y entonces, una idea germinó en su corazón, suave pero firme. ¿Y si Dios no lo había abandonado? ¿Y si le estaba mostrando un nuevo propósito? ¿Y si ese niño no era una molestia, sino un llamado que él, en su egoísmo, no había querido escuchar? Recordó la mirada del pequeño, esa mezcla de valentía y miedo, y por primera vez desde que Elena partió, sintió algo más que pena. Sintió una chispa de propósito, un pensamiento poderoso, ese niño necesita un hogar. Y tal vez yo puedo dárselo. Pasaron unos días. El niño no volvió. Pero don Elías no podía sacarlo de su mente. Una mañana, mientras regaba las violetas que tanto amaba su esposa, una vecina se acercó a la reja, agitada. Don Elías, dijo sin aliento. ¿Usted conoce al niño que vende galletas? El corazón de Elías dio un vuelco. Sí, claro. ¿Qué pasó? La mujer bajó la mirada. Su mamá falleció anoche. El mundo pareció detenerse. El niño está en mi casa. No ha dicho una palabra, solo llora en silencio. No tiene a nadie más, don Elías. Nadie sabe qué vamos a hacer con él. La noticia fue un golpe, pero no lo derrumbó. Al contrario, fue una confirmación. El niño estaba en su camino por una razón. Dios le estaba dando una respuesta. Sin pensarlo dos veces, Elías dejó la regadera en el suelo. Su corazón, que llevaba meses apagado, encontró un impulso claro y poderoso. Caminó hasta la casa de la vecina y allí lo vio. El pequeño estaba sentado en una silla, con la mirada perdida y las manos apretadas. Ya no quedaba rastro de la sonrisa con la que había llamado a su puerta. Elías se acercó despacio y se arrodilló frente a él, para mirarlo a los ojos. Escúchame, comenzó con una voz firme pero llena de ternura. Yo no tengo mucho. No soy rico, no tengo grandes lujos. Mi casa está vacía. Su voz se quebró por un instante. Pero tengo algo que puedo darte, si tú quieres. El niño lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Tengo un hogar, continuó Elías. Y una cama que puede ser tuya. Y un plato que siempre tendrá un lugar para ti en mi mesa. ¿Y si te parece bien? A mí me gustaría mucho cuidarte. El niño no gritó, no hizo ruido.
Solo dejó que una lágrima rodara por su mejilla, como si esa simple frase hubiera roto la presa que contenía todo su dolor. Y entonces, Elías lo abrazó. Fue un abrazo lento, cuidadoso, casi sagrado. Y en ese abrazo, no solo protegió al niño, también se reencontró a sí mismo. En ese instante, dos vidas rotas encontraron un nuevo comienzo. Los primeros días fueron tímidos. El niño, a quien Elías ahora llamaba Mateo, caminaba por la casa en silencio, como si temiera romper algo. Y Elías lo observaba, maravillado de cómo, después de tanto tiempo, alguien volvía a ocupar un espacio en su rutina y en su corazón. Juntos, empezaron a cuidar el invernadero. Las pequeñas manos de Mateo imitaban cada gesto del abuelo. Y allí, entre la tierra húmeda y la luz del sol, ambos comenzaron a sanar. Las risas volvieron a la casa, primero suaves, casi tímidas, pero reales. Elías, que había perdido el sentido de sus días, ahora despertaba con un propósito. Y Mateo, que lo había perdido todo, encontraba en ese jardín y en ese anciano un lugar al cual pertenecer. Una tarde, mientras regaban las flores, Mateo dijo en voz baja: «Señor Elías, me gusta vivir aquí. Aquí no me siento solo». Esas palabras, tan simples y tan poderosas, fueron el bálsamo que el corazón de Elías necesitaba. En ese instante, bajo la luz dorada del atardecer, lo entendió todo. Él no solo estaba cuidando a Mateo, Mateo lo estaba salvando a él. Era el intercambio más puro que la vida podía ofrecer, uno enseñaba a vivir y el otro enseñaba a volver a sentir. La casa de don Elías volvió a tener el brillo de antes, pero era un brillo nuevo, más maduro, más consciente. No venía de lo que había perdido, sino de lo que había encontrado en medio del dolor. Una tarde, Mateo le preguntó: «¿Usted cree que Dios escucha a la gente?». Elías lo miró con una ternura infinita. Durante meses, él mismo le había gritado al cielo. Y ahora, la respuesta estaba a su lado, regando un macetero. «Sí, hijo», respondió con una certeza que nunca antes había sentido. A veces no responde como queremos, pero siempre, siempre responde como necesitamos. La historia de don Elías y Mateo nos enseña que Dios no cierra un capítulo sin tener listo el siguiente. Aunque el proceso duela, aunque el alma quede desordenada, Él nunca deja un corazón roto sin una razón para volver a latir. A veces te rompe para reconstruirte de una forma más fuerte. A veces te quita algo que amabas para entregarte algo que necesitas. Y cuando crees que todo ha terminado, cuando caminas entre cenizas sintiendo que ya no hay nada más, Dios se acerca en silencio y susurra a tu corazón: «No es el final. Es el comienzo que he preparado para ti». Que esta historia sea un recordatorio de fe en tu camino. Que la paz de Dios inunde tu hogar y te dé la certeza de que nunca, jamás, estás solo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima historia, y que Dios te bendiga enormemente.